del cuerpo del otro va perdiendo distancia y van comenzando ya el ultraje claramente y propiamente dicho, ¿no? Recuerdo el caso de este papa que les planteaba, ¿cierto? El papa que es papa abogado, digamos, ¿no? Comienza espiando a su hija en el baño, ¿cierto? Y mientras se bañaba, progresivamente va con caricias y progresivamente va llevando después a manoseos, cada vez más caricias en la mejilla, después manoseos y después, ¿cierto?, ya directamente la penetración, ¿cierto? Ese fue un caso muy paradigmático, porque fue el primero que, al menos de la experiencia que tuve yo en estas investigaciones, fueron el primero que pudo empezar a hablar de este tema y que dio muchísima información ese hombre, ¿cierto? La fase 6, mantener el secreto, a los fines de evitar consecuencias legales y sociales, ¿no? Esto es típico también. Esto está muy relacionado con la fase 4, es decir, donde puede haber también coerción, violencia o indudablemente también este tipo de convencimiento de otra manera. En este caso puntual, la niña ya, porque fue el caso de este papá abogado que les decía, la niña que en este momento ya era adolescente, fue un caso que duró muchísimo tiempo, ¿no? Cada vez ya adolescente que quería que el papá le dé plata o más plata de lo que generalmente le daba, ¿cierto? Iba a la pieza, se levantaba la remera y ya directamente de esa manera permitía que el papá abusara de ella, ¿cierto? Como una forma también ella ya de entrar en este vínculo perverso que se había generado. Exactamente, ya estaba claramente el tema de la corrupción puesta, ¿cierto? Esto es muy similar, esto es muy significativo porque cuando este sujeto me planteaba cómo se había dado esta dinámica, y le digo, lo que uno siempre pregunta, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Cierto? ¿Dónde estaba la mamá de esta señora? Entonces, mi mujer sabía, me dice. Pero ¿cómo que sabía? Le digo, sabía claramente. A ver, y me plantea este hecho que yo le estoy planteando ahora, ¿cierto? Y me dice, cuando había sucedido eso, una vez mi hija viene, se levanta, qué sé yo, se levanta la remera y estamos ahí acostados los dos, vestidos en la cama, pero la chica con la remera levantada, ¿cierto? Entra la mujer y cierra la puerta, ¿cierto? Y eso le había quedado a él también como un dato muy significativo de esta cuestión. Fíjense otro fenómeno, haciendo entre paréntesis. Cuando me ha tocado, ya no ahora en la ejecución, pero sí cuando hemos tenido que hacer las pericias a niños, ¿no?, víctimas, es decir, a la otra parte de esto, ¿no? Yo he notado mucho también esto, ¿no? Como en muchos de los niños que han sido ultrajados de esta manera, manifestaban mayor rechazo, no sé si mayor, pero bueno, manifestaban mucho rechazo y mucha agresividad a su mamá, que no había sido la víctima directa, de alguna manera, ¿no? Pero había mucha bronca, mucho odio, mucho resentimiento con la mamá, porque de alguna manera, claro, como figura protectora, que no había podido protegerlos de esta situación, ¿cierto? Ni qué hablar si no era la mamá la que denunciaba, sino que era la abuela, la tía u otro pariente por ahí, ¿cierto? Es decir, muchas veces el daño psíquico, que en algún momento también ya vamos a hablar, el daño psíquico no solamente es fruto del acto puntual, sino que también muchas veces se deriva también de la sensación y del sentimiento del niño de desprotección y sobre todo de la figura de la mamá, que no estuvo ahí, ¿cierto? No lo escuchó. Que no lo escuchó,
o aún habiéndolo escuchado, que pasó tanto tiempo. Es decir, me escuchó sí, pero cuando ya hacía, ya estaba, ya fue el hecho, ¿no? Es tremendamente doloroso trabajar con niños, por eso yo no me dedico a niños. Tremendo. El tema de los niños. Bueno, culpa y vergüenza, la otra etapa, ¿cierto?, que podemos ver en esta dinámica, ¿eh? Se suele dar, estamos hablando del sujeto condenado, ¿cierto?, del agresor, ¿no? No estamos hablando de los niños, ¿eh? Se suele dar una gama de sentimientos, las cuales van desde el arrepentimiento hasta la indiferencia absoluta, ¿no? Esta etapa para nosotros, desde el punto de vista de la ejecución de la pena, es muy importante ver si se dan concomitantes en este sentido. Es importante esclarecer y no caer en el simplismo de pensar que la culpa o remordimiento por sí solo van a ser eficaces a la hora de prevenir la conducta desviada. ¿Se entiende? Está claro esto, ¿no? Pero es importante ver qué sentimiento... a ver, utilizo malos términos. No es importante ver, porque esto no se ve. Es importante advertir de alguna manera si estos sentimientos aparecen en la clínica, si aparecen en la entrevista, si aparecen en los test, si aparecen en todo el proceso diagnóstico que uno está haciendo, porque nos va a ser muy importante a la hora desde un punto de vista de la proyección también y de la posibilidad de trabajar con esta persona con respecto al tema del paso al acto futuro. ¿Se entiende? Tampoco hay que caer en el simplismo de decir estos sujetos no tienen culpa, porque sí, muchas veces aparece la culpa. ¿Se entiende? Es decir, y acá es donde planteamos que no podemos decir meter todo en la misma bolsa. Por eso uno hace el esfuerzo por separar la paja del trigo, si se quiere, o el trigo de la cizaña de alguna manera, ¿no? Es decir, no toda persona que abusa sexualmente tiene la misma dinámica. Hay sujetos cuya indiferencia, como decíamos, es absoluta, ¿estamos? Y que podríamos decir con mucha probabilidad que esta persona, ante una situación puntual, es altamente probable que cometa hechos o de la misma manera o hechos similares. Pónganse, les doy un ejemplo actual que me ha pasado. Un sujeto que hace 20 años está preso por un abuso sexual y un homicidio, ¿no? Les comento rápidamente cómo fue el hecho. Un sujeto del campo, un sujeto con bastantes signos de precariedad desde el punto de vista cognitivo, sobre todo fruto de una situación sociocultural muy precaria. Sale a cazar él y un amigo, y el amigo lleva a su hijito de 11 años. Salen los tres a cazar al campo. Los dos adultos llevan una escopeta cada uno porque iban a cazar. A todo esto empiezan a tomar alcohol. Empiezan a tomar ginebra. Le dice este amigo al papá del niño. El niño se aleja a hacer pis, ¿cierto?, en el campo, y el amigo del papá le dice, bueno, anda vos para allá, ¿cierto? Yo también voy a hacer pis, así que ya te alcanzamos, qué es eso. En ese interín, abusa del niño y le pega 2 tiros. Estamos hablando de que había incidencia de alcohol, ¿cierto? Pero no solamente esto, disculpen, les quiero contar bien el hecho para que vean después la dinámica actual del sujeto. Le pega 2 tiros, abusa al niño, le pega 2 tiros, pero el niño no se muere así. Entonces lo termina rematando con el arma. ¿Estamos? Bien. Se lo condena, ¿cierto? En algún momento hubo en el juicio
hubo la estrategia defensiva de alguna alteración, ¿cierto? Por lo cual una pena disminuida, bueno, de alguna alteración psicológica que lleva a pensar en la disminución de la pena, digamos, ¿cierto? Pero bueno, se lo condenan. Ahora, esta persona tiene la posibilidad de salir en libertad condicional. Hace 20 años que está preso. ¿Está? Lo evalúo hace un tiempo, ya está pasada la libertad condicional, pero bueno. Lo evalúo hace un tiempo, el juez me solicita, bueno, ver cuestiones psicológicas, psicodinámicas, la personalidad actual y la posibilidad. Bueno, entonces hace una evaluación de cómo está hoy. En el servicio penitenciario, primero lo evalúo y planteo que hay cuestiones que yo advierto que son necesarias seguir trabajándolas, porque ha hecho un muy buen proceso desde el punto de vista social en el servicio penitenciario, ¿estamos? Pero que desde el punto de vista psicoafectivo, si se quiere, todavía hay cuestiones de muy poco registro de lo que ha sucedido. Él es uno de los que acepta el hecho, acepta la situación, pero siempre pone el tema del alcohol como una cuestión preponderante, ¿cierto?, en el tema. Y doy ciertos lineamientos a seguir. Bien. Se lleva a cabo la situación puntual, viene un buen informe del servicio en cuanto a lo, por ejemplo, a lo social, persona de conducta 10, ningún tipo de problema adentro, ¿cierto? De hecho, está en un penal de mínima seguridad en el interior de la provincia, ¿no? De hecho, prácticamente está trabajando ahí afuera, en el alambrado, porque está cuida animales, va, viene, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista social, ¿cierto?, está muy bien. Pero ¿qué pasa? Me lo vuelven a mandar porque ya se cumplimentó esta cuestión y volvemos a trabajar un poco, pero esta vez le tomo una batería de test un poco más profundas, para ver, bueno, ya la posibilidad cierta, ¿no? Claro, la batería de test que le tomo, las conclusiones de las baterías, ¿cierto?, son tremendas en cuanto al escaso filtro, ¿no?, por decir de alguna manera. Todas las respuestas, le tomé el Rogers, el Z, el Zuliger, le tomé el MMPI, digamos, técnicas donde van más orientadas a la dinámica y a la estructura de personalidad, un poco más profunda, digamos, ¿no? Por ejemplo, en las técnicas de Rogers, por ejemplo, ¿cierto?, en el Zuliger, todas las respuestas son sexuales, y sexuales agresivas, ¿no? Sexuales en cuanto a al componente enfermo, por ejemplo, ¿cierto? Hay una recurrencia de datos, de respuestas, en donde se reitera el concepto, por ejemplo, vagina, pero no vagina sola, sino vagina enferma, vagina sangrante, vagina, es decir, eso, al lado de otras técnicas también específicas como el MMPI, que justamente habla de la fortaleza del yo, algunas subescalas, ¿no?, muy precarias también, claro, hacen pensar, primero, ese tipo de respuestas, en general, uno las puede llegar a advertir en el consultorio privado, cuando el sujeto viene movilizado, pero el más mínimo sentido común hace que, si la persona te están investigando, te están evaluando por una situación que a lo mejor para que vos puedas llegar a salir en una libertad condicional o asistida, ¿cierto?, y que vos tengas un delito sexual, indudablemente el nivel represivo básico va a llevar a que uno se defienda. Entonces, en este tipo de pericias,
forenses, en diagnósticos laborales, no se encuentran en general ese tipo de respuestas, ¿no? Ni otras un poco más complicadas. Bueno, no solamente se dan esas, sino se dan otras características de estos test. Claro, las características profundas de la dinámica de este sujeto hacen ver específicamente en este caso puntual que esta persona, si bien desde el punto de vista manifiesto logra mantener un control, porque ha logrado de hecho hace 20 años que no ha hecho nada más, pero claro, está en una situación aún de detención, por más que sea mínima. ¿Cuál es el planteo? Que lo hablamos específicamente con este juez de ejecución penal. El temor es que este sujeto, que tiene una alta predisposición a conductas adictivas, ¿sí? Una vez que consuma nuevamente, ¿qué va a pasar con los frenos inhibitorios que hoy, y hablando en criollo, fresco, los tiene? Pero ¿qué va a pasar con esta cuestión? ¿Se entiende? Y ahí empezamos de vuelta esta disyuntiva. Bueno, pero, ¿se entiende? Perdón, hace 20 años que está preso, está cumpliendo condena. Te cumple condena. Era alcohólico. Y se supone que, bueno, o sea, el tema alcoholismo desapareció, aunque sea condicionado por el contexto de encierro, ¿o no? Sí. Desapareció, usted mismo lo dijo, doctora, en el contexto de encierro. Pero hay indicadores que puede seguir, o sea, que puede volver a... Sí, todo es... Claro. Claro, los indicadores de la... O sea, por más de 30, 50 años puede hacer. Claro. La conducta adictiva genera un proceso cognitivo que define una modalidad, es lo que se mantiene en la modalidad. Cambias el escenario y la predisposición a que esa modalidad se vuelva a activar en cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Qué es lo que se le plantea a nivel... Ya están cansados, cuando empiezan a hablar así pues están cansados. Sí. Cerramos con este tema y después seguimos discutiendo. ¿Estamos? El tema es lo siguiente, esclareciéndole a la doctora. El tema adictivo corresponde, obviamente, no solamente a la situación existencial, indudablemente. Si en una situación existencial donde por X causas no puede acceder al alcohol, va a venir bárbaro. El tema es que si esa cuestión existencial también se corresponde a una cuestión de personalidad, digamos, ¿no? En este caso puntual, la abstinencia no se debe a un mejoramiento en cuanto a las características de personalidad, sino al alejamiento del factor. Cuando ese factor vuelva a estar dentro del medio y al no haber un trabajo puntual interno, indudablemente hay una altísima predisposición a que este sujeto de alguna manera... Le comento, tenemos gente que está cumpliendo condena hace bastante tiempo y está saliendo con beneficios penitenciarios hace bastante tiempo y no se advierte que hayan recurrido a la bebida. Por eso les pregunto, o sea, sobre todo un tipo que no ha salido durante 20 años, no ha salido. Sí. Porque, sí, o sea, lo que pasa es que cada persona es individual, ¿no? Y cada persona, a lo mejor, en este caso, yo estoy hablando, doctora, de este caso puntual, ¿no? Por eso le preguntaba. Yo estoy hablando de este caso, no quiero hacer generalizaciones. Por eso decía que se podía neutralizar por la cantidad de años, No. Por eso pregunto. El tema de los años no tiene nada que ver con las características psicógenas, si se quiere, ¿no? Muchas veces puede ser, y repito, este caso puntual, hay un montón de actos de alguna manera que yo mismo he dado, ¿cierto? En cuanto a ¿por qué? Porque uno ve que hay más elementos psíquicos, digamos, mecanismos más maduros que le van a posibilitar mayor tolerancia y mayor posibilidad de decir que no ante una situación social puntual. En este caso, son esos elementos que desde el punto de vista del análisis intrapsíquico no se advertían. Claro. No se advierten, por eso uno va haciendo esta situación. Pero obviamente es el caso puntual, ¿no? Nosotros hemos tenido un caso de justamente una homicida, acusado al abuso de una anciana de 80 años y después la mata a golpe. Después de 10 años él comienza a salir con un beneficio hasta el día de hoy, no, nunca hemos tenido.
tarea transitoria laboral, o sea, todos los días, y no hemos tenido novedades de que esa persona haya vuelto a las adicciones, por eso. Sí. No, por supuesto. Son casos. Y él era crónico, era un alcohólico crónico. Por supuesto, no, y hay casos puntuales. Yo también tengo, por ejemplo, a ver, un sujeto que mató también de una forma, con alevosía a una persona también en un robo domiciliario, ¿cierto? Y también, ¿no? En ese momento, consumidor de cocaína, ¿cierto? Bueno, tuvo mucho tiempo preso y pudo formar adentro del instituto, pudo formar familia, pudo sostener afectivamente, tuvo hijos, pudo estudiar, que es otro elemento tremendamente importante también, y hasta el día de hoy sigue siendo, y ya hace 6 años que está en libertad, ¿cierto? Es decir, va a ser 6 años que está en libertad, es decir, hay situaciones puntuales, por eso uno siempre le huye a estas cuestiones generalizantes, ¿no? Uno hace esto como para poder entender, como les digo, organizar este caos en el cual estamos metidos, pero siempre el último análisis es un análisis clínico y puntual, porque así somos usted lo dijo allá arriba, ¿cierto? Así es la mente de insondable muchas veces, ¿no? Me parece que en realidad, yo soy psiquiatra, no es la adicción en sí, es la personalidad adictiva. Porque hay gente que es alcohólica y no comete delitos. Entonces, me parece que... Está perfecto lo que decís, Hay personalidades, ¿cierto? En donde de alguna manera justamente son las características de personalidad las que nos van a dar de alguna manera la respuesta en esto, ¿no?